Hola a todos, mi nombre es Diego Alomoto y les doy la más cordial bienvenida a la resolución de la tercera parte del simulador del examen Ser Bachiller. Esta sección comprende la resolución de problemas correspondientes al área de lengua y literatura. Vamos a prestar mucha atención a esta sección para obtener los mejores resultados. Comencemos. Vamos a contestar la siguiente pregunta. Dice, leamos lo que dice el texto, ¿no? El grito medio en trágico, medio en broma, despertó al guagua tierno que, envuelto en trapos, dormía en un rincón de la vivienda y tuvo respuesta entre los chaparros, donde la india, aprovechando la penumbra de la tarde, recogía ramas secas para el fogón. A continuación podemos ver que el texto muestra una situación de diálogo, ¿no? Pues vamos a ver lo que dice este diálogo. Vi, carajo, ¿dónde estáis? ¿Dónde de estar? Pues cogiendo leña. Cogiendo leña, ñu, aquí, caguagua, churando. Amenaza el indio sin saber en quién descargar sus temores. ¿Por qué el texto representa un caso de diglosia? Entonces subrayemos la palabra diglosia. ¿Qué es diglosia? Diglosia es una situación en la cual dos o más idiomas coexisten. ¿Sí? Dos idiomas o lenguajes coexisten. Y en este ejemplo nosotros podemos ver que el español se está combinando con quichuismos, es decir, con expresiones propias del quicho. Eso es un caso de diglosia. Ahora examinemos las opciones de respuesta. La primera opción me dice que diglosia es un diálogo que no posee coherencia gramatical. No es así, no es ninguna incoherencia gramatical, simplemente es que dos idiomas están coexistiendo. Por tanto, la primera opción no se le puede considerar como una respuesta. Segunda opción, muestra variaciones lingüísticas en la comunicación entre indígenas. Esta sí es la opción de respuesta correcta. Vamos a examinar la siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Con base en el texto, identifica el postulado acorde al análisis de fuentes. ¿Sí? Me dice el problema. La maestra de lengua de Martín explicó que el objeto directo, subrayemos la parte que dice objeto directo, es el elemento de la oración que recibe la acción del verbo de forma directa y suele estar precedido por una preposición. Martín, al momento de hacer su tarea, no determinó si la oración Pepe envió una carta. Subrayemos la oración, ¿no? Es la oración que está siendo objeto de estudio de Pepe, ¿verdad? Entonces el texto me dice, no determinó si la oración Pepe envió una carta presenta objeto directo, por lo que recurre a la Real Academia Española para profundizar en el tema. La información que recolectó indica que hay casos en que el uso de la preposición a cuando acompaña al objeto directo es forzosa. Sin embargo, es inadecuado incluirla cuando el objeto directo es un nombre común que designa a un objeto inanimado. Entonces, para poder responder esta pregunta tenemos que saber algunas características principales respecto al objeto directo. Pues el objeto directo, ¿no? El objeto directo presenta las siguientes características. Primero, siempre se encontrará en el predicado de la oración. Como es de conocimiento general, la estructura de la oración es sujeto, verbo y predicado. En este caso, el objeto directo de la oración siempre se encontrará en el predicado. Segunda característica, el objeto directo, ¿no es cierto?, es un sustantivo. Ojo, ¿no? El objeto directo es un sustantivo. Y este sustantivo recibe enteramente la acción del verbo. ¿Sí? Recibe directamente la acción del verbo. Entonces, ¿cuáles son las características del objeto directo? En resumen, se encuentra en el predicado de la oración y es un sustantivo. Ahora analicemos la oración que escribió Martín, ¿no?
o que tiene que consultar Martín. Dice, Pepe envió una carta. Entonces, si nosotros estudiamos esta oración, nosotros diremos que Pepe es el sujeto. Envió, lógicamente, es el verbo, porque procede del verbo enviar. Y el predicado sería esta sección que es una carta, ¿no? Sería el predicado de la oración, ¿sí? Ahora, ¿cuál será el objeto directo de esta oración? El objeto directo, como habíamos dicho, es un sustantivo. Entonces, dentro del predicado, el único sustantivo que se encuentra es la palabra carta. Por lo tanto, nosotros decimos que la carta es el objeto directo de la oración. Teniendo eso en mente, vamos a analizar las opciones de respuesta. Analicemos desde la opción número 4 para tener idea de lo que esta pregunta nos quiere examinar. La opción 4 dice, ningún elemento recibe la acción del verbo, es decir, la oración carece de objeto directo. Esta proposición es incorrecta, puesto que nosotros determinamos que el objeto directo de la oración es la carta. Examinemos la opción 3. Pepe es el objeto directo, puesto que en este elemento recae la acción del verbo. Eso no es verdad, porque hace un momento determinamos que Pepe es el sujeto de la oración. Ya habíamos dicho que el objeto directo siempre estará en el predicado. Opción 2. La oración carece de objeto directo, pues está privada de preposiciones. También es falso, porque la oración sí tiene objeto directo. Entonces, por exclusión, llegamos a determinar que la primera opción es la respuesta a nuestro problema. La carta, al ser un objeto inanimado, es objeto directo de la oración. Esto está en concordancia con lo que se mencionó en la parte teórica, en la que habíamos dicho que el objeto directo siempre será un sustantivo que está dentro del predicado de la oración. Vamos a comenzar con la resolución de este ítem. Con base en el texto, identifique la transformación que se ha dado gracias a la red social Twitter. Esta pregunta es una pregunta de comprensión lectora. La clave para comprender una lectura de este tipo es localizar las ideas que se repiten más de una o dos veces. Entonces vamos a leer y vamos a localizar esas ideas que se repiten en el texto que se les presenta. Veamos. A través de Twitter nos llegan narraciones de sucesos en tiempo real, subrayemos eso. Que posteriormente llenan los informativos de televisión o que podemos leer al día siguiente en la prensa. Esto demuestra que los medios de comunicación tienen un ojo puesto en esta red social para decidir qué es y qué no es noticia. Twitter se ha convertido en un altavoz social que permite narrar un acontecimiento mientras se desarrolla. Esta sección es la importante. Narrar un acontecimiento mientras se desarrolla. Podemos darnos cuenta o podemos percatarnos de que las palabras sucesos en tiempo real y narrar un acontecimiento mientras se desarrolla tienen una estrecha relación. Ambos conceptos que subrayamos me dan la idea de inmediatez. Sí, inmediatez. Continuemos con la lectura, enriqueciendo su valor informativo. Gracias a esta cualidad, los ciudadanos tenemos una visión más amplia de lo que ocurre y, aunque sabemos que no hay verdades absolutas y que la objetividad no existe, esta red social nos demuestra que es cierta la afirmación que dice todo depende del cristal con que se mire. Entonces, el concepto de inmediatez que lo acabamos de deducir al subrayar tiene que ver con la opción de respuesta número 2. Inmediatez de la información. La inmediatez de la información está relacionada con estas dos ideas que las subrayamos. Vamos a estudiar la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta trata acerca del tema de falacias. Entonces vamos a subrayar la palabra falacia y vamos a enunciar un pequeño marco conceptual acerca de las falacias.
Como lo pueden ver en pantalla, falacia es un argumento equivocado que pretende evaluar el valor de verdad de una proposición. ¿A qué nos referimos con valor de verdad? Valor de verdad simplemente es tratar de averiguar si una proposición es verdadera o es falsa. Eso es valor de verdad. Pues una falacia es un intento equivocado de decir que algo es verdadero o falso. Vamos a examinar a continuación los siguientes tipos de falacias. Básicamente existen 5. El primer tipo de falacia conocido es la falacia de tipo ad ignorantiam. Se dice que una proposición es verdadera o falsa cuando no existen pruebas de lo contrario. Para entender el tipo de falacia ad ignorantiam, enunciemos el siguiente ejemplo. Supongamos que una persona dice, el duende sí existe. Otra persona le preguntará, correcto, ¿por qué usted dice que el duende sí existe? Y la persona que enuncia la proposición le contestará, porque no existen pruebas de que el duende no exista. Esa justificación es un argumento del tipo ad ignorantiam. Examinemos el siguiente tipo de falacia, que es ad baculum. Se dice que una proposición es verdadera o falsa por temor a las consecuencias. Para entender la falacia ad baculum, enunciemos el siguiente ejemplo. Supongamos que una persona dice, Dios sí existe. Otra persona le contestará, correcto, ¿por qué usted dice que Dios sí existe? Porque si usted no cree, Dios le va a castigar. Es decir, se infunde un temor a las consecuencias. Ese ha sido un ejemplo de la falacia de tipo ad baculum. Siguiente tipo de falacia, ad verecundiam. Se dice que una proposición es verdadera o falsa porque un ente superior entendido en el tema lo afirma. Supongamos que una persona resuelve un ejercicio de matemáticas y obtiene una respuesta correcta o perfecta. Otra persona le va a preguntar, ¿y por qué esa es la respuesta? Y la persona que resolvió el ejercicio dice lo siguiente, porque mi profesor de matemáticas lo dice. Esa manera de justificar un resultado es una falacia de tipo ad verecundiam. Siguiente tipo de falacia, falacia del tipo ad hominem. Para determinar el valor de verdad de una proposición, no se ataca al argumento en sí, sino a la persona que formuló el argumento. Para entender este tipo de falacia, enunciemos el siguiente ejemplo. Supongamos que en cierta comunidad se dan elecciones. Existe un candidato A y un candidato B. El candidato A expone una serie de propuestas muy buenas y convincentes. Pero el candidato B dice lo siguiente: no votemos por el candidato A, porque es una persona impreparada y llena de temores. Lo que dijo el candidato B es una falacia del tipo ad hominem. El candidato B no pudo refutar las buenas propuestas del candidato A. Por lo tanto, para poder ganar la elección se vio obligado a desacreditar al candidato A que formuló las propuestas. Ese es un tipo de falacia ad hominem. Y el último tipo de falacia conocido es la falacia de tipo ad populum. Se dice que una proposición es verdadera o falsa porque la mayoría de una población determinada lo afirma. Enunciemos el siguiente ejemplo. Supongamos que hay una votación para conocer cuál es el mejor jugador del mundo. En la votación se encuentran de candidatos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Supongamos que la mayoría de la población dice que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. Entonces una persona que ve la elección dice, Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. ¿Por qué?, le preguntará alguien más. Porque la mayoría de la población que votó dice que es así. Entonces, hemos enunciado los tipos de falacias. Teniendo el marco conceptual en pantalla, teniéndolo en mente, vamos a examinar la pregunta. El problema nos dice, con base en la fábula, identifique el tipo de falacia marcado en negrita. Una familia de ratones vivía temiendo los ataques de un enorme gato. Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que llevaron su caso a la asamblea. El jefe de los ratones dijo a los presentes, los he mandado a reunir para que entre todos encontremos una solución. No podemos vivir así. Pido la palabra, dijo Ingenio, el ratoncillo. Atemos un cascabel al gato y así sabremos en todo momento dónde está.
No creo que sea buena idea que un gato lleve cascabel. Es un plan que nadie sabe si funcionará, dijo dudoso un ratón inseguro. Dudoso, que nadie sepa a ciencia cierta si mi método funciona, quiere decir que tampoco se puede asegurar que no va a funcionar. Por lo tanto, es una buena idea y hay que ponerla en marcha, dijo Ingenio. Lo que está marcado en negrita es una falacia del tipo ad ignorantiam. Sería la respuesta al problema. ¿Por qué? Porque Ingenio da una proposición. Alguien más le pregunta el por qué sí es correcta esa proposición y la justificación de Ingenio simplemente quiere decir nadie puede asegurar que mi método no va a funcionar, por lo tanto mi método es el correcto. Entonces, esa es una falacia del tipo ad ignorantiam, lo que está exponiendo en las palabras marcadas en negrita. Continuemos con el tema de las falacias y vamos a contestar la siguiente pregunta. Dice, con base en el texto identifique el tipo de falacia. En la pregunta anterior ya enunciamos lo que es falacia y los tipos de falacias existentes. Ahora leamos el caso. En un discurso político pronunciado en el Coliseo Regional previo a las contiendas electorales, Rogelio Sánchez afirmó: no queremos ese candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes, subrayemos eso. Candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes. Que cuando fue al debate terminó en el baño. Ese candidato no. Ese candidato representa lo que ustedes han padecido. Representa autoritarismo, representa rendición frente al crimen, representa deuda, representa abuso de poder. Si tenemos un poquito de perspicacia, vamos a darnos cuenta que el candidato Rogelio Sánchez no atacó las propuestas de su adversario, sino atacó a su adversario en sí. Es decir, él atacó a la persona que formuló las propuestas que lo están derrotando. Por lo tanto, la falacia mencionada aquí en el ejemplo es una falacia del tipo ad hominem. Recordemos que la falacia del tipo ad hominem no se trata de refutar un argumento, sino de atacar al que formuló el argumento. Por lo tanto, la falacia descrita es del tipo ad hominem. Pasemos al siguiente ítem, que me dice lo siguiente: con base en las premisas identifique la conclusión válida. Entonces subrayemos conclusión válida. En este tipo de problemas, para resolverlos nos vamos a basar en la opción de respuesta o en las opciones de respuesta. Recuerden, todas las opciones de respuesta mencionadas, cada opción de respuesta tiene que ir acorde o tiene que apoyar los argumentos dados en esta sección. Es decir, la opción de respuesta correcta no tiene que contradecir los argumentos dados y además la opción de respuesta no debe mencionar cosas que los argumentos no mencionen. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a examinar las opciones de respuesta. Pero antes examinemos las premisas. Primera premisa: las personas que hacen deporte tienen una mejor calidad de vida. Gran parte de los estadounidenses tienden al sedentarismo. Tiffany no practica deporte con regularidad, son las tres premisas. Entonces la opción de respuesta correcta tendrá que estar de acuerdo con las tres proposiciones. Veamos la primera opción de respuesta. Tiffany tiene vida sedentaria y no le gustan los deportes. ¿Será que la primera opción de respuesta está de acuerdo con las premisas? Pues no está de acuerdo. ¿Por qué? Primeramente, ninguno de los argumentos me menciona que a Tiffany no le gusten los deportes. El argumento 3 me dice que no practica deporte con regularidad. Quiere decir que Tiffany sí practica deportes, pero no lo puede hacer seguido. Eso no significa que no le gusten. Por lo tanto, descartamos la primera opción de respuesta. Veamos la segunda. Tiffany ha residido toda su vida en los Estados Unidos de América. Esta opción de respuesta no está de acuerdo con ninguna de las tres premisas, ya que ninguna de las tres premisas me da a entender que Tiffany haya vivido en los Estados Unidos. Por esta razón, la opción 2 no es la respuesta. Examinemos la opción 4, dice: la gran mayoría de deportistas
no son estadounidenses. Ninguno de los tres argumentos, está acorde con la última opción. Ninguno, por lo tanto, tampoco es. Por exclusión, la respuesta sería la opción C. La gran mayoría de estadounidenses descuida su salud. Eso es correcto, porque eso lo respalda el argumento número 2, que me dice gran parte de los estadounidenses tienden al sedentarismo. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es la opción número 3. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta básicamente trata acerca de los clásicos de la literatura. La clave para resolver problemas de clásicos de la literatura es conocer básicamente 3 cosas. La primera, nosotros necesitamos conocer el título de la obra literaria. El título de la obra literaria es lo primero que necesitamos conocer. Segundo, lo que necesitamos conocer es el autor de la obra literaria. Por lo general, un autor de una obra literaria será un escritor famoso. Y 3, necesitamos conocer el personaje principal de la obra literaria. Cuando hablamos de personaje principal, nos referimos al protagonista de la historia. Teniendo estos 3 recursos en mente, vamos a resolver este ítem. Complete el enunciado. El escritor mexicano Juan Rulfo, subrayemos el autor. El escritor mexicano Juan Rulfo es reconocido porque en sus obras mezcla lo real con lo fantástico y sus escenarios son, en su mayoría, rurales y postrevolucionarios de México. Las obras más destacadas de su autoría son El llano en llamas y... Entonces, tengo de dato el autor, pero no tengo el título de la obra. Para poder confirmar el título de la obra, yo necesito conocer el personaje principal o protagonista de la historia. Sigamos leyendo. El llano en llamas y... Esta última, publicada en 1955, relata el viaje de Juan Preciado. Aquí tenemos al personaje principal, Juan Preciado, quien llega movido por la promesa hecha a su madre, Dolores, en su lecho de muerte y por el deseo de pedir a su padre lo que le corresponde. Una vez en la ciudad se encuentra con la cara más amarga del abandono, la desolación y la muerte. Conoce poco a poco la historia de sus hermanos y su padre, un personaje mítico. Entonces, estimados, miremos. Tenemos el autor, tenemos el personaje. Con el autor y el personaje podemos saber cuál es el título de la obra. Juan Rulfo es el autor y Juan Preciado el personaje. Juan Rulfo, aparte de la obra En llano en llamas, también escribió la famosa obra Pedro Páramo. Como no hay ninguna otra opción de respuesta que contenga Pedro Páramo, la respuesta será la primera opción. ¿Sí? Entonces, teniendo el autor y el personaje principal, podemos averiguar el título de la obra. En este caso, el autor Juan Rulfo, el personaje Juan Preciado. Eso nos lleva a deducir que el título de la obra es Pedro Páramo. Y automáticamente contestamos el otro espacio en blanco, que es la palabra Comala o el pueblo de Comala. Vamos a resolver el ítem 32 de nuestro simulador. Y me dice lo siguiente: con base en la lectura de los textos, identifique la idea fundamental que los relaciona. Entonces, aquí podemos ver un texto que podríamos decir que está escrito en prosa. Y aquí tenemos otro texto que está escrito en verso. Y en este problema lo que vamos a hacer es relacionar la prosa con el verso. Entonces es importante leer con atención cada uno de los textos y localizar la idea que los relaciona. Comencemos. Aunque su expresión no era política, en Rusia el futurismo se presentó desde su aparición como una rebelión contra todas las tradiciones. El programa de renovación de los futuristas se fundaba en una toma de conciencia de las formas específicas de la civilización contemporánea, dominada, según ellos, por el triunfo de la gran ciudad y el maquinismo.
Vemos con más frecuencia reverberaciones eléctricas que la vieja luna romántica, escriben los futuristas. Y añaden, nosotros, citadinos, ignoramos los bosques, los campos, las flores, no conocemos más que los túneles de las calles con su movimiento, su estruendo, sus resplandores fugitivos, su ir y venir eterno. Subrayemos las partes importantes de este texto. La primera parte importante es la palabra futurismo. ¿Sí? La segunda cuestión importante que se puede localizar en este texto es la siguiente. Triunfo conjunto de la gran ciudad y el maquinismo. Otra parte importante de este texto es lo siguiente. Vemos con más frecuencia reverberaciones eléctricas que la vieja luna romántica. Esta parte también es importantísima. Ignoramos los bosques, los campos, las flores. No conocemos más que los túneles de las calles con su movimiento, su estruendo, sus resplandores fugitivos, su ir y venir eterno. Lo que hemos subrayado del primer texto nos lleva a la conclusión de que el primer texto habla acerca del futurismo, de las máquinas, de lo moderno. Eso nos habla el primer texto, es la idea principal del primer texto. Ahora vamos a leer el segundo texto y vamos a localizar la relación que tiene el segundo texto que está en verso con el primer texto que es en prosa. Veamos. Yo mismo soy una fábrica y si bien me faltan chimeneas, esto quiere decir que más coraje me cuesta hacerlo. Sé muy bien que no gustáis de frases vacías. Cuando aserráis la madera es para hacer leños. Pero nosotros, ¿qué somos sino ebanistas que trabajan en el leño de la cabeza humana? Enorme, ardiente es el trabajo en los altos hornos, donde se forma el hierro chisporroteante. ¿Quién es más aquí? ¿El poeta o el técnico que procura a los hombres tantas ventajas técnicas? Aquí está la clave. Es en este interrogante. Ahora, ¿por qué precisamente aquí? Primero porque aquí me menciona dos personajes, un poeta y un técnico. ¿Sí? El poeta escribe en verso y el técnico en prosa. Y ahí está la relación que podemos encontrar entre los textos. ¿Quién es más aquí? ¿El poeta o el técnico que procura a los hombres tantas ventajas prácticas? Y el texto me responde y me dice que los dos son importantes. Los corazones son también motores y el alma también es una fuerza motriz. En estos dos versos, en los dos últimos versos, podemos notar que el poeta se describe a sí mismo como una especie de máquina. Sí, se describe como una máquina. Esa parte de describirse como máquina está aquí. Aquí el autor se describe como una máquina, pues. Tiene relación con el término maquinismo del texto en prosa. Por lo tanto, analicemos las opciones de respuesta ya habiendo localizado la relación, ¿no es cierto? El poeta se describe como una máquina, ¿sí? Y el primer texto habla del maquinismo y el futurismo. Ahí está la relación de los textos. Veamos las opciones de respuesta y veamos cuál de estas cumple con la conclusión a la que llegamos. El artista se exhibe como un ciudadano más. Esta no es la respuesta, porque en ninguna parte del texto se menciona ciudadanía. 2. El corazón del autor se equipara a un motor. Sí, pero no se enlaza en nada con el texto en prosa. El poeta representado como una máquina creadora. Eso sí, porque miren, poeta, rayemos la palabra poeta, eso se relaciona con el texto escrito en verso. Y máquina es la palabra clave que aparece en el texto en prosa, es decir, el primer texto. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Y la última opción de respuesta dice: el cerebro es un taller donde se fraguan las ideas. En ninguna parte del texto se me menciona algo relacionado al cerebro. Vamos al siguiente ítem, al ítem 33. Con base en el texto, identifique el efecto que se quiere producir en el lector.
Subrayemos esta sección, efecto que se quiere producir en el lector. Como es de conocimiento público, todo texto escrito tiene una intención, ¿sí? Entonces, en este problema lo que tenemos que localizar es el efecto del texto en la persona que lo lee. Por ejemplo, si alguien quiere, por ejemplo, enamorar a una chica, ¿verdad? La persona que escribe ese texto lo hace con la intención de producir sentimientos, de producir emociones en la destinataria, ¿verdad? Entonces, algo parecido a eso es el problema que vamos a examinar. Y dice así: movió el sitio sombrío, el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo. Las aves en el fresco apartamento pudieron descansar del trabajoso vuelo. Secaba entonces del terreno aliento el sol subido en la mitad del cielo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Básicamente lo que se hace aquí es una descripción de la naturaleza. Básicamente podemos notar eso, ¿no? Una descripción de la naturaleza. Sí, porque me menciona cosas como el florido suelo, el viento, las aves, el sol en la mitad del cielo. Sí, se describe la naturaleza. Ahora veamos las opciones de respuesta. ¿Aumentar la sensación de lo sombrío? No, porque el término sombrío tiene que ver con cosas ocultas, tiene que ver con miedo, y básicamente el texto no nos produce ese efecto al leerlo. Opción 2, sensación de quietud y calma a partir de la descripción de la naturaleza, que es con lo que concuerda, ¿no?, la conclusión a la que llegamos. Entonces, la respuesta es la opción 2. Tercera opción, percepción de un movimiento sin pausas causado por fuerzas naturales. Nada tiene que ver con el texto. Aumentar la sensación de tristeza, ¿no? El texto no transmitía tristeza, sino más bien transmitía calma, ¿sí? Entonces la respuesta al ítem 33 es la opción 2. Vamos ahora a avanzar con el ítem 34. ¿Qué me dice lo siguiente? Con base en el texto, organice la información del esquema. Entonces podemos ver que en la parte inferior derecha de la lámina está el esquema. Afortunadamente en este tipo de preguntas se nos da un trasfondo teórico de lo que es cada uno de los conceptos. Examinemos. Cuando los discursos no cumplen con su objetivo se debe a varios factores. Dentro de estas complicaciones que se denominan desviaciones del discurso tenemos la ambigüedad. Subrayemos la palabra ambigüedad, ¿sí? Entonces podemos también ver en el esquema que tenemos también la palabra ambigüedad. Entonces, en base al texto que vamos a leer, vamos a ubicar la definición de ambigüedad y a relacionar con las opciones de respuesta. Dice, tenemos la ambigüedad, que es toda palabra o frase que puede ser entendida de más de una forma. Entonces, subrayemos, ser entendida en más de una forma. Ahora, examinemos. Aquí en la sección 1 nos dice un concepto, dice entendible de varias formas. Eso se relaciona con ambigüedad. Entonces, en la opción B relacionaríamos o pondríamos la opción 1. Entonces, la opción de respuesta tiene que tener la relación 1B. Observen, 1B. Entonces, las opciones de respuestas que me cumplen con la opción 1B son la opción 2 y la opción 3. Por lo tanto, ya descartaríamos la opción 1 y la 4, porque, como había dicho antes, las opciones 1 y 4 no tienen la relación 1B. Para confirmar la respuesta vamos a seguir examinando el resto de definiciones. Dice, la contradicción, rayemos la contradicción, es una figura en la que el hablante opone lo dicho a algo mencionado con anterioridad. Subrayemos, opone lo dicho a algo mencionado con anterioridad, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de subrayar, oponerse a lo dicho a algo con anterioridad, está aquí en esta sección.
Y como pudimos darnos cuenta, eso tiene que ver con contradicción. Entonces acá arriba iría la palabra contradicción. Entonces, contradicción corresponde al ítem 2 y se relacionaría con la A, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí recuerden que contradicción es 2. Entonces, 2A. ¿Cuál tiene la opción de respuesta? 2A es esta. Entonces, con esto confirmamos que la opción 2 es la respuesta y con esto descartaríamos la opción 3. Para confirmar, leamos la última parte del texto. Finalmente, las falacias, subrayemos aquí falacias, son mentiras o engaños con los que se pretende dañar a una persona sin que ésta se dé cuenta. Y subrayemos la parte mentiras o engaños. Entonces, aquí miren, el ítem 3 se relaciona con falacias. Aquí podemos poner el ítem 3 y lo relacionamos con el literal C, 3C. ¿Sí? Y esa relación también la cumple la opción 2 de respuesta. Por lo tanto, la respuesta al ítem 34 es la opción número 2. A continuación vamos a resolver el ítem 35. Con base en el texto identifica el propósito del autor. Por fin llegaron los dos jóvenes a la ciudad. Cita de todos los arrieros de la sierra, emporio de mercaderías europeas y de productos nacionales. Ciudad donde el chagra sudoroso y de cara congestionada, envuelto en el grueso e incómodo poncho, hace contraste con el mulato vestido de cotona y pantalón blanco. Subrayemos esta parte. Básicamente el texto me habla de una ciudad y el texto me habla de un contraste. Sí, en esta ciudad se realiza un contraste de que, según el texto, de una persona de la sierra, y eso lo sé porque aquí hay una palabra que es chagra, y acá cotona y pantalón blancos, que son vestimentas propias de una persona de la costa. Básicamente lo que se está haciendo es un contraste entre personas de la sierra y de la costa. Veamos lo demás. Donde los sacos de papas, manchados todavía con la tierra negra del páramo, están arrimados a los sacos de cacao, marcados con letras negras y recientes. Y aquí en esta última parte del texto también podemos notar el contraste, pero esta vez no son contrastes entre personas, sino de productos. Subrayemos sacos de papas. Y todos sabemos que los sacos de papas son productos típicos de la sierra. Y ahora subrayemos sacos de cacao, que son productos típicos de la costa. En conclusión, ¿cuál será el propósito del autor? ¿Qué me pide encontrar la pregunta? ¿Cuál será el propósito? El propósito es contrastar entre personas y productos de la costa y la sierra. Veamos cuál opción de respuesta enfatiza el propósito del autor. Dice, enfatizar que los productos del litoral son más valorados en los mercados europeos no tiene nada que ver. No, ese no es el propósito, esa no es la conclusión a la que llegamos. Señalar las diferencias culturales de vestimenta y productos entre la sierra y la costa, eso sí. Eso sí. Diferencias culturales, ¿no? Son los contrastes que mencionábamos. ¿Sí? Mostrar los problemas respiratorios que tuvieron los dos jóvenes al llegar a ese lugar, no, nada que ver. Visibilizar los conflictos regionales latentes entre los chagras y mulatos de esa ciudad. En ninguna parte del texto se me daba a entender que había conflicto o regionalismo entre las partes involucradas en el texto. Por lo tanto, la opción de respuesta es la opción 2. Vamos a resolver el ítem 36. Con base en la información, identifica el postulado que explica el nombre de las figuras de la cultura valdivia. Ahora, es bueno mencionar que la cultura valdivia es una cultura del periodo formativo de la historia ecuatoriana. Del periodo formativo. En la historia, cuando se habla de las culturas del Ecuador, se las divide en 4 periodos: el periodo precerámico o paleoindio, el periodo formativo, el periodo de desarrollo regional y el periodo de integración.
Entonces la cultura Valdivia es una cultura del periodo formativo. En la costa occidental del Ecuador se hallaron figuras de cerámica con forma femenina, subrayen eso. La base de la cultura Valdivia del periodo formativo son las figuras de cerámica con forma femenina, subrayen, cerámica, ¿no? Enfaticemos en el hecho de que es de cerámica. Estas figuras que no responden a una entidad sobrenatural, subrayen eso, no responden a una entidad sobrenatural, es decir, no podemos asociar a que esas figuras representen dioses. Ojo, eran representaciones del canon de belleza dominante de la cultura Valdivia y es probable que las hayan empleado en ritos asociados a la fertilidad. Dichas figuras fueron denominadas por los expertos como Venus de Valdivia. Y he aquí el propósito de la pregunta. La pregunta decía, identifique el postulado que explique el nombre de las figuras de la cultura Valdivia. ¿Cuál es el nombre que se le asocia a las figuras de la cultura Valdivia? Es precisamente Venus. El texto nos pide que expliquemos por qué a las figuras de la cultura Valdivia se les asignó el nombre Venus. Sigamos leyendo. En alusión a la diosa del amor, belleza y fertilidad de la mitología romana. Entonces, subrayemos la parte que dice mitología romana. Entonces, la diosa Venus es una diosa de la mitología romana, pero solamente se le usa como nombre, ¿no? La importancia de Venus se ve reflejada en mitos y múltiples prácticas religiosas de Roma. Por ser una deidad asociada con la fertilidad, está presente en ritos enfocados en la fecundidad de la tierra. Subrayemos esa parte, fecundidad de la tierra. Vamos a ver ahora las opciones de respuesta, que serían los postulados que nos expliquen. O sea, tenemos que localizar de estos cuatro cuál explica mejor el hecho del por qué a las figuras de la cultura Valdivia se les denomina Venus. Veamos. La cultura Valdivia tiene el mismo origen que la romana. Es imposible. Porque todos nosotros sabemos que la cultura Valdivia es una cultura de Sudamérica, específicamente del Ecuador. Mientras que la cultura romana es una cultura europea, del viejo mundo, entonces es imposible que tengan el mismo origen. La diosa Venus está presente en las culturas de Sudamérica, es imposible, ¿no? En las culturas de Sudamérica lo que más se hacía era adorar al dios Sol, a los volcanes, pero ellos nunca tuvieron conocimiento de una diosa llamada Venus. Opción 3. La cultura romana ha influido en la denominación de los elementos de algunas culturas de Occidente. Esta sí es la respuesta. La cultura romana lo que hizo simplemente fue influir en el nombre, ¿no? Nada más. Sí, nada más. Y opción 4, la similitud existente entre las dos deidades. Desde ahí ya está mal, porque habíamos subrayado aquí en el texto una parte que dice que las figuras de la cultura Valdivia no responden a una entidad sobrenatural, es decir, no responden a una deidad, no eran dioses. Sí, entonces no es la opción 4. La única opción de respuesta aproximada a lo que explica el por qué se le dice Venus a las figuras de la cultura Valdivia es esta opción, la opción 3. Solamente es influencia nada más, pero no origen compartido. Vamos al ítem 37. Para preparar una exposición sobre educación y nuevas tecnologías, un estudiante consulta bases de datos digitales y otros recursos web en busca de fuentes de información técnica y académicamente acreditadas. Subrayemos esa parte. Cada vez que se desea realizar una investigación, las fuentes en las cuales nosotros consultamos tienen que ser académicamente acreditadas. ¿Sí? Siempre toda fuente de información, toda bibliografía que se desee consultar tiene que ser académicamente acreditada. Si se desea hacer un trabajo de investigación serio, no podemos poner de páginas web no autorizadas, no podemos poner información de enciclopedias solamente, tenemos que poner información de fuentes académicamente acreditadas. Dice, seleccione las fuentes a las que debe recurrir el estudiante. Examinemos desde la opción 4. La enciclopedia libre sobre tecnología en línea, no puede ser. Una fuente académicamente acreditada por lo general no se le considera una enciclopedia. Entonces, la opción de respuesta que tenga el ítem 4 no podría ser. Entonces, descartamos la opción 3 y la opción 4 les descartamos.
Revista de insumos tecnológicos, tampoco puede ser. ¿Sí? No podemos poner de bibliografía una revista, ¿sí? Cuando hablamos de un trabajo de investigación. Lo que sí podemos hacer es usar la revista y ver la bibliografía que usó la revista. Entonces ahí hallaremos las fuentes serias, ¿no? Pero una revista no se la considera una fuente acreditada. Ahora, repositorio de Flaxo Andes, esta sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque las siglas Flaxo, entonces pongámosle aquí, Flaxo. Bueno, la Flaxo es una universidad de posgrado y esta universidad de posgrado es una de las mejores de América Latina en lo que tiene que ver con ciencias sociales. Es una universidad estrictamente de posgrado. Ahora, ¿cuál es el significado de las siglas? Es facultad, damos por aquí esto, latinoamericana, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y como podemos ver, la Flaxo es una universidad de posgrado y esta es una fuente legítimamente y académicamente acreditada. Entonces, la que tenga la opción 2 o el ítem 2 es la que será la respuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces la opción 1 es la respuesta a nuestro ítem, ¿no? Y el Ministerio de Educación obviamente también es una fuente importante de información, es una entidad que regula la educación en el Ecuador, ¿no? Entonces la 1 y la 2 son fuentes legítimamente acreditadas para poder realizar el trabajo que el estudiante desea. Vamos a resolver el ítem 38. ¿Qué me dice lo siguiente? Con base en el texto, ¿cuál es la obra que no corresponde? Subrayemos no, que no corresponde al enfoque mencionado. Eso quiere decir que hay 3 obras que sí corresponden al enfoque que se va a mencionar y hay una que no. Entonces la opción de respuesta correcta será aquella que no corresponda, ¿no? Veamos. El profesor prepara la clase de literatura. Su enfoque se concentra en los textos que relatan la realidad social, subrayen, realidad social de los colectivos afrodescendientes, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador entre los siglos XIX al XXI. ¿Sí? Desde los siglos XIX al XXI. Es decir que si nosotros traducimos esto a los años o en la forma de denotar los años que comúnmente se conoce, diríamos que estamos hablando desde el año 1800 hasta nuestros días o hasta la actualidad. ¿Sí? Entonces veamos. Huyungo. Huyungo es una obra escrita por el ecuatoriano Adalberto Ortiz. Adalberto Ortiz. Y esta obra trata básicamente de la historia de un negro, una isla y otros negros. Si el tema principal de la obra Huyungo es un negro, una isla y otros negros, estamos hablando de los colectivos afrodescendientes. Por lo tanto, la obra Huyungo sí corresponde o sí le serviría al maestro para realizar su trabajo. Entonces, sí. Huasipungo. Huasipungo es una obra literaria escrita por el ecuatoriano Jorge Icaza. Y básicamente esta obra trata acerca de los colectivos indígenas que trabajaban en los huasipungos. Huasipungos eran unos pedazos de tierra que se les entregaban para que ellos la cultivasen. Por lo tanto, esta obra sí le serviría al maestro para preparar su clase, ¿sí? Porque trata acerca de la realidad de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Está muy bien. Ahora, boletín y elegía de las mitas. Ahora, ¿qué son las mitas? Las mitas
eran una especie de trabajos obligatorios, que debían ser realizados por personas indígenas. Por indígenas tenía que ser realizado este trabajo de las mitas. ¿En qué consistía el trabajo en mitas? Consistía en agricultura y en elaboración de textiles. Eso eran las mitas, ¿no? Entonces, estos trabajos obligatorios tendrían que ser realizados por los colectivos indígenas, ¿sí? Por lo tanto, también le serviría al autor esta obra para preparar su clase. Ahora, opción 4, que sería la opción de respuesta por exclusión, ¿verdad? La opción 4 es elegía la muerte de Atahualpa. Ahora, Atahualpa, nuestro personaje Atahualpa de la historia ecuatoriana, denominado también como Atabalipa, existió durante el siglo XV, ¿no? El siglo XV, lo que no corresponde al marco de tiempo que el texto me pide, ¿no? Por lo tanto, esa es la opción de respuesta. Esta es la obra literaria que no corresponde al enfoque mencionado, ¿sí? No corresponde o no le ayudaría al profesor de literatura a preparar su clase. La respuesta al ítem 38 es la opción 4. Vamos a continuar con el siguiente ítem. Este ítem básicamente habla acerca de la literatura ecuatoriana. Este ítem habla sobre la literatura ecuatoriana, ¿no? Entonces vamos a examinar en este ítem, a la vez de contestar, ¿no es cierto?, la pregunta, también vamos a examinar un poco cada una de las obras literarias más famosas del Ecuador, ¿no? Entonces vamos a leer una porción, ¿no? Con base en el texto identifique la obra literaria. Entonces lo que me provee es un texto de una de las obras literarias del Ecuador y tengo que identificar cuál es. Veamos. Ya venían algunos a llenar en sacos de yute la espiga recogida. Subrayen esto, la espiga recogida. Le dijeron a Domitila que desgranara. Lo hacía ella perezosamente. Comenzaban también sus manos a sangrar. Sus ojos lánguidos de preñada casi no veían afuera. Atendía el ritmo violento del niño que estaba en sus adentros. Solía adivinar los miembros de su hijo cuando los movía lentamente, y aun cuando eran tan violentos que se brotaban como un chichón y le hacían dolerse tanto que la respiración se le contenía. En su dura tarea con sus manos sangrantes desfallecía. Todavía eran los tiempos en que se desayunaba con agua de hierba luisa y el almuerzo y merienda solo se comía plátano, arroz y café. Aquí está la clave para contestar. A ella le daban de vez en cuando un poco de carne salada traída de Guayaquil y la guardaba 2 o 3 días. Lo que hemos subrayado básicamente forma parte de la dieta ecuatoriana, ¿sí? La dieta ecuatoriana, como todos nosotros sabemos, se basa en el arroz. En el arroz. Ahora, como se basa en el arroz, la obra literaria Nuestro Pan, es la que habla acerca de la importancia del arroz en la dieta ecuatoriana y habla acerca de las plantaciones y de la explotación que sufrían los trabajadores a manos de los amos que existían en esas plantaciones. La obra literaria que trata acerca de lo que subrayamos es la obra literaria Nuestro Pan. La obra Nuestro Pan fue escrita por el ecuatoriano Enrique Gil Gilbert. Enrique Gil Gilbert es el autor de la obra literaria Nuestro Pan, que, como ya les había dicho, tiene por objetivo enfatizar lo que el arroz representa en la dieta ecuatoriana. Huasipungo, como todos nosotros lo sabemos, fue escrita por el ecuatoriano Jorge Icaza. A la Costa fue escrito por el ecuatoriano Luis A. Martínez. Y la obra Baldomera fue escrito por el ecuatoriano Alfredo Pareja Díez Canseco.
Sí, entonces la respuesta correcta es la opción 3. Vamos a contestar el ítem 40. Con base en el mito, identifique los rasgos que definen a Zeus. Subrayemos la palabra Zeus. Zeus era el dios principal de la mitología griega. Veamos. Según los primeros griegos, el ser humano fue creado por Zeus y Prometeo. Pero ambos tenían una visión diferente del papel que debían tener estos en el mundo. Mientras Zeus estaba encantado con el carácter primitivo que tenían estos seres, Prometeo en cambio amaba al género humano. Subrayemos esta parte, Prometeo amaba al género humano. Esta parte del texto me da a entender que Zeus no amaba al género humano, solamente estaba encantado con ellos. Un día, armándose de valor, Prometeo le dijo a Zeus: hay que mostrarles el fuego. Ante la negativa de Zeus, quiere decir que Zeus no quiso que el hombre aprendiera a usar el fuego. El valiente benefactor de la humanidad decidió continuar su trabajo a escondidas. Subió sin que nadie lo viese al Olimpo y prendió un carbón. Con gran sigilo se lo bajó a los humanos y les enseñó a usar el fuego. Entonces los seres humanos empezaron a modelar vasijas, a construir casas más resistentes, a trabajar el metal con el que hicieron armas para defenderse. Zeus no quería saber nada de Prometeo, estaba tan indignado ante su engaño que decidió castigarle y condenar a la humanidad. Subrayen esa parte, condenar a la humanidad, eso es lo que Zeus quería, ¿no? Ordenó que lo encadenaran a una roca y mandó sobre él la siguiente tortura: todos los días de tu vida un águila feroz se alimentará con tu hígado, y todas las noches uno nuevo volverá a crecer para que la tortura sea eterna. Entonces, ¿qué podemos notar en este texto acerca de la personalidad de Zeus? Primero, que Zeus era egoísta. Zeus quería solamente que los dioses conociesen el fuego, pero no los humanos. Y segundo, al condenar a la humanidad y al emitir una sentencia tan cruel contra Prometeo, nos da la idea de la crueldad que tenía este dios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos rasgos característicos de la personalidad de Zeus? La crueldad y el egoísmo. ¿Cuál es la opción de respuesta que enmarca esos dos rasgos? Es la opción 1. La crueldad y el egoísmo porque quería que el fuego sea un privilegio de los dioses que vivían en el Olimpo. Las demás opciones de respuesta están descartadas. La opción del ítem 40 es la opción 1 correcta. Vamos a resolver a continuación el ítem 41. Vamos directamente a observar lo que el problema me pide. Seleccione las razones para considerar al texto como una fuente confiable, subrayemos fuente confiable, en el desarrollo de un ensayo sobre el calentamiento global. Entonces, supongamos que yo deseo hacer un trabajo sobre la huella del carbono y en mi búsqueda yo encuentro todo este texto que el problema me da. Entonces, yo debo justificar la razón por la cual este texto puede ser considerado como una referencia válida. Veamos. En los 90, William Reeds y Mathis Wakernagel, investigadores de la Universidad de British Columbia, conciben la huella ecológica como una herramienta contable que permite estimar los requerimientos en términos de recursos relacionados con la tierra y el agua. Subrayen esta parte, investigadores de la Universidad de British Columbia. Sí, yo puedo primeramente tomar este texto como referencia porque fue editado o fue propuesto por investigadores de una universidad prestigiosa como lo es la descrita en el texto. Y la asimilación de los residuos para satisfacer las necesidades de una determinada población, entidad, región o país expresadas en áreas productivas globales. La relevancia que implica conocer más sobre el concepto de huella del carbono queda de manifiesto en las conclusiones propuestas por el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de 2007, subrayen esta parte. Conclusiones propuestas por el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es otra organización importante por la cual yo puedo considerar este texto como una referencia, el cual demuestra que las emisiones siguen creciendo, aún con el escenario de compromisos de reducciones en el marco del Protocolo de Kioto, con un evidente liderazgo de los países desarrollados miembros de la OCDE. Es importante conocer que la huella ecológica se compone de subhuellas, siendo la más significativa en función de su impacto directo en el cambio climático la huella del carbono.
cuya participación en la huella ecológica alcanza el 50% según World Wildlife Fund, lo que implica que no solo es importante medirla, sino también conocerla en todas sus dimensiones. Entonces aquí tenemos otro dato propuesta por otra organización importante, la WWF. Veamos. ¿Detalla la relevancia que implica conocer sobre el concepto de la huella del carbono? No, esto no me permite establecer si la fuente es confiable, ¿no? Contiene referencias como el informe del panel intergubernamental de cambio climático. Esto sí, la referencia, esto sí contiene, esto sí es correcto. Convoca a la reflexión mundial por bajar los niveles de CO2 en el marco del protocolo de Kioto. No. Lo que me interesa simplemente es saber si es referencia correcta, no la intención del texto. 4. Describe teóricamente un concepto desarrollado por investigadores. Eso sí, esto sí. Entonces, los ítems 2 y 4 son los válidos, lo que corresponde a la opción de respuesta 4. Vamos a continuar con el ítem 42. Con base en el discurso, identifique el asunto. Porque la poesía adquiere su más grande, ¿cómo diríamos? Su más grande esplendor en el momento que es leída en voz alta. Básicamente me está hablando de la poesía. Por ahí alguien decía que si lees un poema al día te estás alimentando al alma, como cuando a veces te tomas una vitamina, para que te fortalezca los huesos, para que el colágeno esté funcionando de mejor manera, y también un poema es como una pastillita que necesitamos para alimentar el alma. Sí, me está hablando de la gran importancia de la poesía, ¿no? Esta sección que dice leída en voz alta es como una idea secundaria, básicamente, ¿no? Examinemos desde la opción 4, la relación entre la poesía y los alimentos. No es relación, sino simplemente es una analogía, ¿no? Por lo tanto, no es. El esplendor de la lectura en voz alta. En voz alta, pero me habla acerca de la poesía, no en sí de la lectura. El conveniente cuidado del alma tampoco, y la importancia de leer poesía, eso sí. Esta es la opción de respuesta, porque según el texto me dice, al leer la poesía uno se alimenta el alma, ¿no? Entonces lo remarca como si esto fuera muy importante. La respuesta es la opción 1. Vamos a resolver el ítem 43. Dice, identifique el enunciado que utiliza correctamente la norma indicada. La tarea de la clase de historia consiste en redactar un ensayo sobre el proceso de planificación urbana de la ciudad de Quito en el siglo XX. Las citas textuales, subrayemos eso, las citas textuales menores a 40 palabras deben apegarse al manual de las normas APA. ¿Cuáles son las normas en cuestión? Son las normas APA. ¿A qué nos referimos con citas textuales? Cuando nos referimos a citas textuales nos estamos refiriendo básicamente a un texto copiado tal cual está en el original, ¿sí? Es decir, no se le hace ninguna paráfrasis, no se le hace ningún procesamiento, sino que tal como está en el texto que me referencio, tal como está ahí, lo copio. Eso se llama copia textual o en este caso cita textual. Ahora, las normas APA establecen en esos casos que el texto primeramente debe ir entre comillas y entre paréntesis debe referenciar el autor, ¿no es cierto? Debe referenciar el año del texto y la página en la cual o la página de la cual se hizo la copia. Entonces tiene que tener esta estructura: autor, año y página de la que se sacó el texto, ¿no? Y eso después de las comillas. Ahora, podemos ver en las opciones de respuesta que todos los textos tienen comilla. Veamos el primero por qué no es. Primero porque está en desorden. Me da primero el autor, luego la página y luego el año. Recuerden que debe ser autor, año y página. Entonces no cumple con el orden establecido, por lo tanto no es. Segunda opción. Observen, aquí ubica primero el año. No es así, debe ser primero el autor, tampoco es la opción de respuesta. Opción 3, aquí solamente me da el autor, el año, pero no me especifica que sea página, ¿no? Aquí yo no entiendo qué representa el 42.
Por lo tanto, tampoco es. La única opción de respuesta es la opción 4. Observen, miren. Aquí me cumple la estructura. Autor. Aquí tengo el año. Y aquí me especifica, ¿no? Por la letra P, yo sé que es la página, ¿no? La página y el número de página, que en este caso es la 507. La respuesta es la opción 4. Vamos a iniciar con el siguiente ítem. Con base en el texto, identifique la obra literaria a la que pertenece. En este caso, ahora vamos a ver o vamos a hablar de clásicos de la literatura universal, ¿no? Literatura universal. Cuando hablamos de la literatura universal, hablamos de clásicos como la Ilíada, la Odisea, hablamos de clásicos como Robinson Crusoe, ¿sí? A eso nos referimos con literatura universal. Vamos a leer, ¿no? Habíamos mencionado hacía tiempo que para ubicar el título de una obra literaria necesitábamos conocer básicamente 3 cosas, ¿no? El autor, necesitábamos conocer el personaje principal y también necesitábamos conocer el título de la obra. ¿Ya? Entonces vamos, en este caso, en este texto, vamos a identificar al personaje principal, vamos a tratar de localizarlo y una vez localizado podríamos identificar la obra literaria. Veamos. Los arqueos, una vez llegados a las naves y al Helesponto, se fueron a sus respectivas embarcaciones. Pero a los mirmidones no les permitió Aquiles que se dispersaran. Aquiles es el personaje principal de una obra literaria muy famosa escrita por Homero. Solamente con saber que es Aquiles sabemos que se trata de la Ilíada. ¿Sí? La Odisea, la Eneida no son obras cuyo personaje principal sea Aquiles. Aquiles es el personaje clásico principal de la Ilíada. La respuesta es la opción. Vamos a continuar con la resolución del ítem 45. Vamos a leer. Es un verdadero placer intervenir esta mañana en el foro Bienestar Social y Voluntariado. Iniciaré mi disertación afirmando que los humanos somos una especie extremadamente prosocial, en comparación con la mayoría de los primates. Los humanos brindan más asistencia a familiares, amigos y extraños. ¿Por qué las personas dedican sus recursos a ayudar a los demás? Principalmente porque abarca un efecto positivo y una mayor satisfacción con la vida. Uno de los beneficios de brindar tiempo a los demás es el voluntariado. El voluntariado se define como ayudar a otra persona sin esperar una compensación monetaria. Una gran cantidad de investigaciones correlacionadas muestran que pasar tiempo ayudando a otros está asociado con beneficios emocionales para el donante. Según Lara B. Agnin, profesora asociada en la Universidad Simon Fraser, el voluntariado desarrolla mayor satisfacción en la vida, afecto positivo y reducción de la depresión. Entonces, este es el argumento. Entonces, ese argumento tenemos que verificar si es alguno de los 4 tipos marcados en la opción de respuesta. Ahora, ¿por qué no es una definición? Porque para que sea una definición debería usar la palabra clave es o las palabras clave se define. Hubiera sido esto si me hubiera dicho lo siguiente: el voluntariado se define como, o el voluntariado es. En este caso no me menciona ninguna de las palabras clave para saber si es definición, por lo tanto no es. Veamos analogía. Analogía básicamente es una comparación. Y lo que está remarcado en negrita no es una comparación con nada, ¿no? Por lo tanto tampoco la podemos considerar como analogía. Ahora, condicional. ¿Qué es un condicional? Si existe un sí y un entonces como palabras clave. En este caso, en la parte en negrita que subrayamos, no está ni un sí ni un entonces, por lo tanto tampoco es condicional
La única opción de respuesta por exclusión es que es un argumento del tipo autoridad. ¿Sí? Vamos a continuar con el ítem 46. Con base en el texto identifique la paráfrasis. ¿A qué nos referimos con paráfrasis? Nos referimos a la interpretación de un texto. Sí, a eso nos referimos con paráfrasis. Dice así: no hay felicidad posible en el instinto animal. Subrayemos esto. Al no poseer el entendimiento del corazón se ignora la felicidad. Cuando se toman parte de la inteligencia y la conciencia se puede alcanzar el gozo. El texto básicamente lo que me habla es que debo de alcanzar un punto de equilibrio entre los instintos y la inteligencia, ¿no? Quiere decir que tiene que haber un equilibrio entre esas dos áreas. Leamos las opciones de respuesta para ver que son interpretaciones o paráfrasis de lo que se dijo. La alegría es una sola, pues tiene un único componente pero con diferentes matices. No tiene nada que ver. Veamos la opción 4. La intuición natural conduce a los pequeños instantes de satisfacción en esta agitada vida. No. Para mantener un buen juicio es necesario saciar las carencias que vienen con el placer. No. Para ser dichosos hace falta el dominio de las pasiones naturales y el paso a la reflexión. Eso sí, esta idea o esta paráfrasis me conduce al punto de equilibrio que se mencionaba. ¿Cuál era ese punto de equilibrio? Mantenerse entre el instinto y la inteligencia. Las dos cosas deben ir de la mano según el texto para alcanzar la felicidad. Esa es la respuesta a la pregunta 46. Vamos a resolver el ítem 47 del dominio lingüístico. Y el problema me dice: en base al fragmento marcado en negrita, identifique el recurso literario que se empleó. Bueno, antes de leer e identificar, vamos a describir cada uno de los recursos literarios que me muestran las opciones de respuesta. ¿Qué es epopeya? Etopeya es un recurso literario que se basa en describir las virtudes de un ser, ¿no? Virtudes morales de un ser. Es decir, se encarga de describir las cualidades de un ser, ¿sí? Su espiritualidad. A eso se refiere con etopeya, describir las virtudes morales, cualidades y rasgos espirituales de una persona. No se enfoca en lo físico, sino en sus virtudes. ¿Qué es la prosopografía? La prosopografía es la descripción de los rasgos físicos. Es una descripción de los rasgos físicos de una persona. Describo a detalle lo que es, por ejemplo, sus arrugas, la forma de su nariz, la forma de su rostro, ¿sí? Sus ojos, su color de ojos. Todo eso lo describo de una persona por medio de la prosopografía. ¿Qué es el retrato? Básicamente, el retrato combina la etopeya y la prosopografía juntas, ¿sí? Eso es lo que hace el retrato, combinar los dos recursos literarios anteriores. Ahora vamos a examinar el último recurso literario, que es prosopopeya. La prosopopeya tiene por cualidad atribuir a objetos inanimados tiene la propiedad de atribuir a objetos inanimados cualidades y cosas de objetos vivos o de la vida real, ¿no? A objetos inanimados. Eso es la prosopopeya. Ahora sí, examinemos el texto y veamos cuál de los 4 recursos literarios corresponden a la descripción. Dice: el señor Dursley cayó en un sueño intranquilo. Luego un hombre apareció en la esquina. En Privet Drive nunca se había visto un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba plateados, tan largos que podía sujetarlos con el cinturón.
Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y centelleaban detrás de unas gafas de cristales de media luna. Tenía una nariz muy larga y torcida como si se lo hubiera fracturado alguna vez. Nosotros podemos darnos cuenta que en estas líneas en negrita se hace una descripción física o de rasgos físicos de una persona, en este caso de Albus Dumbledore, ¿no? De esta persona se está haciendo una descripción física. Como estamos hablando de descripción física, esto corresponde con los rasgos físicos que son características de la prosopografía. ¿Sí? Por lo tanto, el recurso literario del que se basa el texto es la prosopografía. Vamos a continuar con el ítem 48. Me dice, con base en el texto, ¿qué quiso decir el profesor con este cuento? El profesor envió a los chicos a realizar un trabajo en grupo. Después de observar los malos resultados del trabajo en equipo de sus estudiantes, subrayemos esta parte. Los malos resultados del trabajo en equipo de sus estudiantes, o sea, lo que el profesor se dio cuenta es que trabajaron mal como equipo. No se enfocó tanto en los malos resultados, pero sí en que como equipo no trabajaban bien, en eso se enfocó. Les contó a todos lo siguiente. Las abejas son insectos que ejecutan una danza mediante la cual explican a sus compañeras con suma precisión dónde hay alimentos, a qué distancia están y en qué dirección. Luego, todas juntas, subrayemos esta parte, se dirigen al lugar que sus compañeras encontraron, extraen la miel y la transportan en la colmena. ¿Sí? Veamos que el trabajo en grupo en que él envió se trataba sobre los insectos. No es eso. Que aprendan las diferentes formas de trabajo que tienen las abejas. No, eso no era el objetivo. Él lo que él intentaba hacer era corregir la falencia del trabajo en equipo, entonces no es. Que los trabajos en grupos que realizaron no fueron entregados con tiempo, no me da la idea eso, y por exclusión la única opción de respuesta es que los estudiantes comprendan el valor de la organización de un equipo, ¿sí? Y lo hizo mediante el ejemplo o el cuento de las abejas. La opción de respuesta es la opción número 4. Vamos a resolver el ítem 49. Dice, identifique el argumento de autoridad. ¿Qué es el argumento de autoridad? El argumento de autoridad es un enunciado que basa su valor de verdad en la citación de autoridades expertas en un tema. Por ejemplo, si yo deseo mencionar que Ecuador es el país más megadiverso del mundo, ¿verdad? Para sostener ese argumento, yo digo lo siguiente: un estudio realizado por la National Geographic muestra que Ecuador tiene el número de especies mayor por kilómetro cuadrado. Entonces, para justificar mi argumento, yo usé un estudio realizado por la National Geographic. Eso es argumento de autoridad. Es decir, yo me baso en lo que dijo una entidad superior y experta en el tema para argumentar mi frase o mi postulado. Veamos. El número de mascotas en los hogares de las ciudades se ha incrementado al doble con relación al 2018. Las mascotas han llegado a ejercer una influencia en la vida de las personas, por lo que han ganado nuevos espacios como en la medicina. Los animales como recurso terapéutico incluidos en tratamientos de terapia motivacional generan efectos positivos. Evan Stein, director de la OPS, aquí está la clave, Evan Stein, director de la OPS, considera que la interacción con mascotas permite a los pacientes crear vínculos afectivos que despiertan una actitud positiva frente a sus afecciones. Aquí está la clave. Evan Steiner es un científico, ¿no es cierto?, que respalda mi argumentación. ¿Cuál es la argumentación? La interacción con mascotas permite a los pacientes crear vínculos, ¿sí? Esa es la argumentación, pero Evan Stein respalda esa argumentación. Por lo tanto, la respuesta es la opción 2, es el argumento de autoridad. Vamos a resolver el ítem número 50.
Dice, con base en el caso, identifique la opinión que se ajuste a los requerimientos del docente. Veamos. En una popular red social asociada con la educación, Franklin, profesor de química, ha solicitado a sus alumnos que realicen un comentario respecto al incremento de gases de efecto invernadero. Entonces vamos a ver los requisitos que el docente pide. Entonces es que el tema hable de incremento de gases de efecto invernadero, que corresponden al sector de la alimentación. Entonces, básicamente lo que el docente pide es que el texto hable sobre el efecto invernadero y su relación con la alimentación. Veamos. La intervención debe convocar a la reflexión sobre la responsabilidad individual. Subrayen esta parte. Reflexión sobre la responsabilidad individual. Es decir, no de un colectivo, sino individual, es decir, de cada individuo que los seres humanos tenemos respecto a este tema. El mejor trabajo será publicado en una revista científica de jóvenes investigadores, por lo que se requiere que el texto contemple el uso adecuado de las propiedades textuales. Ojo, ¿qué es lo clave aquí? El texto debe hablar sobre la responsabilidad de un solo individuo en los gases de efecto invernadero y en el sector de la alimentación. Vamos a ver. Primero, un estudio desarrollado por científicos expertos en ciencia de la Universidad de Oxford menciona que un 25% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero corresponden al sector de la alimentación. Esta opinión, ¿no es cierto?, relaciona los gases de efecto invernadero con la alimentación. Sí lo relaciona, pero no me habla de una responsabilidad individual, sino de un colectivo, que en este caso es el sector de la alimentación. Por tanto, no es la primera opción. Veamos la opción 4. Si reducimos al 50% nuestro consumo habitual de cárnicos, bajaremos a la mitad nuestras compras de productos de origen animal relativos a su carne. ¿Sí? Observen, en este argumento número 4 no se menciona los gases de efecto invernadero, no se menciona esa opinión, por lo tanto no es. El cálculo global de la huella del carbono va más allá de la naturaleza del producto. Tiene que tener en cuenta las emisiones generadas desde el momento en que el producto ha sido elaborado, es decir, desde que se lo produce. Esta no es. ¿Por qué motivo? Porque si bien se menciona la huella del carbono, que tiene que ver con el efecto invernadero, no se menciona al sector de la alimentación. ¿Sí? No se lo menciona. Simplemente menciona un producto que no necesariamente tiene que ser alimento. Por exclusión, la opción de respuesta es la opción 2. Debemos reducir el consumo tanto de carne como de productos lácteos para mermar los 2/3 de la huella del carbono en este tipo de alimentos. Aquí también remarca la responsabilidad individual, ¿no?, de cada individuo. Valga la redundancia. Hemos llegado a la culminación de esta sección. Si tienen alguna inquietud, duda, comentario o sugerencia, déjenme en los comentarios y en el tiempo más corto posible responderemos a sus inquietudes. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas los nuevos videos y el conocimiento que genera la gran familia de Educarte Ecuador. Hasta la próxima.